Y contentos porque como uno va creciendo y caminando en la voluntad de Dios, eso trae satisfacción a una vida. Los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nuestras vidas, ¿no? La paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor, la fe, todas esas cosas que al final resumida es la felicidad. No depende de las circunstancias, sino solamente dependes de la presencia del Señor que satisface todas nuestras vidas. Y en ese punto, por lo menos es el que estoy yo, y por lo que tú me estás comentando, estás tú también ahora en este instante. Y todo eso viene por caminar en la voluntad de Dios, estar haciendo aquello que Dios nos ha llamado y que, como hemos estado hablando todo este tiempo atrás, no es otra cosa más que hacer discípulos. Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Pero en todo ese camino está claro que hace falta un crecimiento en Cristo. Esto, como todo en la vida, necesita un desarrollo. Figúralo si nos habríamos quedado bebés todos. ¿Quién nos iba a cuidar? ¿Qué iba a ser de ti y de mí? Porque los demás van creciendo. Y seguramente de que llegará un día que desaparecerán porque les ha llegado su hora, como decía David, ¿no? Cogen el camino que cogen todos los hombres. Y tú te figuras que tú te quedarías hecho un bebé y ¿qué sería de ti y de mí? Pero gracias a Dios nos ha dado un desarrollo a aquellos, estoy hablando en lo espiritual, aquello de que queremos caminar en esa voluntad, que entendemos de que el Señor nos ha llamado con un propósito que no fue solamente satisfacer nuestras necesidades, que también lo hizo, pero que nos llamó a algo más. Tú y yo somos algo más que sobrevivir y algo más de que, bueno, tener una vida, como bien dice, bueno, aceptable. El Señor dice que nos escogió a ti y a mí con un propósito. La semana pasada decíamos que ese propósito era el de ser sacerdotes. Pero claro, un sacerdote que no tenga formado el carácter de Cristo, la vida de Cristo, en su vida, pues de poco va a ser de bendición para aquellos que tengas que acercar a Él. Y hasta para tu propia vida. Por eso quería leer un versículo que lo conocemos todos, Gálatas 4:19, pero que Pablo lo expresa bien, por decirlo, ese deseo, hasta esa preocupación o esa carga para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y eso te implica a ti y a mí. Traspasa las edades, el tiempo, las fronteras, ya que todos hemos sido hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica que tú eres un hijo de Dios y que tú has sido llamado con un propósito. Y quiero que leamos este texto. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y hemos aprendido a ser discípulos, podría decir hasta multiplicadores y siervos de Dios, pero todo eso al final solo tiene valor si Cristo está formado en nuestras vidas. Si me parezco más a Cristo. Si Cristo ha trabajado en mi vida ya a veces hasta roto, quitado. A mí me gusta esa expresión de Pablo: ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. De
aquella vida que además, ¿cuántas veces has dicho, ay, si yo no sería así, si yo podría cambiar esto en mi vida? Eso es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Transformarnos a su imagen, a la imagen que dice con la que nos creó, sin defecto, perfecto, podríamos decir, que podría estar disfrutando de toda la vida y todas las bendiciones que Dios había preparado de antemano para el hombre y para ti y para mí. Y una iglesia, o ahora que estamos trabajando en las reuniones de amistad, puede crecer en número, pero si no tiene formado ese carácter de Jesús, se terminará dividiendo y se enfriará. Por mucho que crezca en números y al final nuestras vidas, y no estoy diciendo la iglesia, porque la iglesia parece que no somos nadie. No, estoy hablando de mí y de ti. No somos transformados tarde o temprano, eso está abogado a caer, a fracasar, a dividirse, a enfriarse y apartarse de la voluntad y del camino del Señor. Porque el discipulado verdadero no se trata de saber más. Yo ayer compartía con los hermanos que estamos en el ayuno ayer a la mañana que por muchos años hemos estado equivocados de que hemos pensado de que un discípulo, aquel que hacía la voluntad de Dios, era aquel que tenía un conocimiento o que asistía a las reuniones. Y no es que lo diga yo, sino que los hechos son de que no han salido discípulos. Que hasta cualquiera de nosotros, pues le costaría levantar la mano y decir, yo soy un discípulo del Señor. Cuando vemos las características que esos discípulos tenían. Y características sencillas. Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Entonces no podemos seguir haciendo aquello de que al final no ha dado el fruto esperado. Y no se trata de saber más, porque si yo sé y no pongo en práctica nada, eso no vale para nada. Al revés, dice que mayor condenación hay para aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Sino a lo que hemos sido llamados es a parecernos cada día más a Jesús. No hemos sido llamados a ser unos intelectuales, que gloria a Dios por todos aquellos que lo son y tienen el conocimiento y es bueno y ojalá lleguemos todo a eso. Pero que ese conocimiento lo pongamos en práctica porque si no, no vale para nada. Y de lo que vale es parecernos cada día más a Jesús, porque ese conocimiento lo queremos para aprender de Jesús y ser más como Él. Eso es lo que vale. El propósito del discipulado es parecernos a Jesús. Y por eso vemos, ¿no?, como Pablo habla ahí en Gálatas 4:19 y nos enseña que Pablo no está buscando creyentes que sepan mucho. No se ha puesto, venga, voy a buscar gente muy preparada en las Escrituras o muy preparada en conocimiento o que tenga muchos dones o muchos talentos, sino que Cristo esté formado en ellos. Eso es lo que al final, la preocupación que decíamos de Pablo, hasta dice fijaros cómo él lo expresa, ¿no?, que tiene dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, hasta el dolor, para que al final Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Porque ese es el propósito. Y como he dicho antes, el propósito no es información, sino es transformación en nuestras vidas. Y la meta no es hacer más discípulos, que también la es, sino
hacer mejores discípulos. La meta es que tú y yo no te conformes con venir al culto. No te conformes con decir que creo en Dios. Sino la meta es que cada día nos parezcamos más al Señor. Porque no discipulas aquello que sabes, sino aquello que eres. Ayer estábamos hablando y decía, si enseñas una cosa que todavía no lo haces, mucho peor. ¿Cómo vas a discipular a alguien si tú no eres un discípulo? Por mucho conocimiento que tengas, algo que no aplicas en tu vida, como un discípulo solamente puedes reproducirlo, porque se fija en ti. Porque copia lo que tú eres, no lo que tú sabes. Y antes de pedir esa multiplicación, que es ahora, por decirlo, en el proceso que estamos de multiplicarnos, antes de que reproducirnos en otro, lo que tenemos que pedir es transformación en nuestras vidas. Porque yo siempre digo, si no, lo que vamos a reproducir va a ser algo con fallo. Y arreglar a uno cuesta. Pero como te reproduzcas, arreglar a 2 o 3 o a 20, cuesta mucho más. Entonces, antes de pedir esa multiplicación, de que el Señor, por decirlo, nos use en trasladar esa bendición, primero asegurarnos que eso es bendición lo que estamos trasladando. Y pidamos esa transformación. Y deja, ¿no?, que el Espíritu Santo primero trabaje en tu vida, moldee tu vida, para que luego lo que reproduzca sea de bendición. El carácter de Cristo dice que se forma en comunidad, no en soledad. Aquel que está aislado, ese no puede forjar nunca el carácter de Cristo. Por eso dice de que se forja en la relación. Fijaros cómo lo habla Pablo a los Efesios, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí, en el roce, en la dificultad, en el de que a mí no me gusta lo que habla, lo que dice, y el de al lado. Entonces esos roces que a veces son incómodos, hasta en la misma iglesia, las relaciones entre nosotros a veces son incómodas. En los hogares que, por decirlo, la relación es más estrecha, pues puede haber esa todavía mayor relación, mayor roce, incomodidad puede haber, pero dice de que ahí es donde se forja el carácter de Cristo. Yo siempre digo, el carácter de Cristo no se forja aquí el domingo a la mañana alabando y saltando al Señor, gozándonos en la presencia del Señor. Ahí no se forja el carácter de Cristo. Se forja en la prueba, en la dificultad, en la muerte, en la soledad, en la tribulación, donde no sientes a Dios, pero a pesar de decir que no siento a Dios, sé que está ahí y me mantengo firme, y eso me hace crecer en el Señor, forjar el carácter de Cristo. Y en cierta manera pasa lo mismo, el carácter de Cristo no se forma en el aislamiento, sino en la convivencia. En esas relaciones, ¿no?, que nos confrontan y nos moldean. Y por eso digo que la iglesia y sobre todo las reuniones de amistad pequeñas es ese horno donde se cuece, ¿no? Y el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas y nos va moldeando. Y no con aquellos que me caen bien. Algo de que estamos trabajando es saluda a aquel que no conoces. Saluda a aquel que no piensa como tú. Saluda a aquel que no vive como tú. Relaciónate con otros. Y yo al final sí me hago mi corrito y me junto a los 4 que me llevo muy bien y que ahí Cristo no se va a forjar ahí. Ahí puede que te lo pases bien. Pero no te vas a desarrollar el carácter de Cristo con personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Sino va a ser en la relación. Vemos el mismo Pedro, impulsivo,
no sé si lo que diríamos de muchos, tenerlo como amigo al lado, ¿no? Alguien así que salte tan a la primera, impulsivo, pero dice que fue transformado con esa convivencia con el Señor y con el resto de los discípulos y teniendo que afrontar situaciones complicadas porque se le saltaba su carácter. Pero el Señor lo fue moldeando casi, aquel encuentro casi medio humillándolo, ¿no? Pedro, no, yo sí te amo, o cuando yo mi vida daré por ti. Entonces esos caracteres altivos que están en Pedro, pero que están en muchos de nosotros. Luego, en la realidad, en la vivencia, en el compartir con los hermanos, es moldeado. Diciendo, bueno, tú lo que hablas, como le dijo a Pedro, no te preocupes que antes de que cante el gallo me vas a defraudar. Y llevarlo a una posición como cuando, Señor, tú sabes que yo te amo. Ya dejar la arrogancia, dejar todo, un trato del Señor que solamente podía venir a través de esa relación y de esas situaciones que tuvo que enfrentar, como la vamos a tener que vivir tú y yo. Pero ahí es a donde Dios está obrando. Y sin carácter, el ministerio dice que no puede permanecer. La iglesia no puede permanecer. El trabajo que queremos hacer de discípulos, que hacen discípulos, trabajando en los hogares, en las reuniones de amistad, tampoco va a poder permanecer. Porque la palabra del Señor dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, dice que entrará en el reino de los cielos. Por mucho de que alguien se levante y diga, en tu nombre hicimos milagros, trajimos profecía, lo que tú quieras. Pero la realidad es que el Señor le dijo, no os conozco. No porque digas Señor, Señor, quiere decir que seas un discípulo del Señor. Que antes hemos pensado y hemos trabajado de esa manera. Por desgracia, por confesar, por tener un conocimiento, por venir a la iglesia, ya pensamos que éramos un discípulo, cuando un discípulo es aquel que al final va forjando el carácter de Cristo y luego lo desarrolla y lo multiplica en otros. Que hay una transformación en nuestras vidas. Y vemos, ¿no?, de que no es por hacer cosas. Los dones están bien, abren puertas. Son de bendición para los demás. Pero solamente, dice la palabra del Señor, ¿no?, de que el carácter es el que mantiene esas puertas abiertas. En un momento puntual puede ser de bendición. Pero eso no significa que tú vayas a ser un discípulo y de que vayas a reproducirte más discípulos. Que tu fruto permanezca. Ya hace poco, estando en Lugo, escuchemos, no sé si era la aplicación, no, era alguna enseñanza que nos estaban dando y se me quedó grabado. Y que el fruto permanezca. No dar fruto. Y que a los 5 minutos ese fruto se pierda. Sino que permanezca de generación en generación y en generación. Dice que Dios no unge la apariencia. Sino lo que unge es la obediencia. Y es algo que tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas. El talento impresiona, es verdad, vemos a personas y wow, no veas cuánto sabe. Pero solamente dice el carácter es lo que impacta las vidas, lo que trae una transformación a mi vida. Lo otro, vale, sí, un momento. ¿Cuánto sabe? Hasta igual te lo pueden decir a ti y te puede satisfacer en un momento dado esas expresiones, esos halagos.
Pero luego la realidad es que te vas a ir para tu casa y con eso no ni vives, ni comes, ni te sacias, ni nada. Pero sin embargo el carácter dice que impacta, que transforma las vidas. Por eso la palabra dice, cuida más tu corazón que tu reputación. Que todos estamos preocupados por nuestra reputación. Bueno, o sea, no te estoy diciendo que tengas mala reputación, ¿eh? Que la tengas buena, pero que cuides primero tu corazón y no lo que vayan a pensar de ti o las apariencias. Porque las apariencias, todo el mundo sabemos que a veces son engañosas. Y el carácter es la raíz que sostiene el fruto en el ministerio. Es aquello que nos hace mantenernos aunque las pruebas, aunque las circunstancias, aunque otros hablen mal de ti, te mantienes de pie porque tu fundamento, como decía Jesús, tiene que estar en la roca, no en las arenas. Cuando el carácter de Cristo se forma en nosotros, dice que la iglesia crece sana. Cuando cada uno de nosotros, aquellos que hemos ido a ser discípulos, dice, se forja el carácter de Cristo, dice, entonces la iglesia empieza a ser sana. Hay un crecimiento sano. Sano. A lo primero hemos dicho de que el crecimiento numérico sin el carácter al final termina en división. Por eso ahora dice, si el carácter de Cristo se forja en cada uno de nosotros, el crecimiento de la iglesia, de la congregación, de tu vida, ¿no? Crecerá de una manera sana. Y por eso decía el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿no? En el amor que tienen unos por otros. Y eso hay que reflejarlo, y eso tiene que ser algo del corazón. Y el amor dice que es la marca del verdadero discípulo. Vemos que en las reuniones que se aman, que se perdonan, en las iglesias que se aman, se perdonan, dicen de que esas permanecen y se multiplican. En aquella de que no se perdonan, que no se aman, siempre terminan dividiéndose. Hay cosas en la vida como pastor, hay cosas que tiene que afrontar a uno y son feas. Y son feas. Ya me ha pasado varias veces. De venirme alguien y decirme, pastor, si esta persona no se va de la iglesia, me voy yo. Pero esto me ha pasado varias veces. No te piensas que es una excepción. Y te cuenta, y la verdad es que sí, le ha hecho algo, pero le ha hecho algo, o sea, algo que, bueno, que no es nada, y aunque se haría. Pero como cristianos, si de verdad hemos forjado el carácter de Cristo en nuestras vidas, a ese hermano que igual no nos ha saludado, que ese hermano que igual se ha equivocado y ha dicho algo de nosotros que no debía, vas y se lo dices con cariño, con amor, y le perdonas, y susanas esa situación. Pero cuando tú vienes y no perdonas al otro, Jesús lo explicó muy bien. Con aquel, ¿no?, que se le había perdonado todo y luego vino un consiervo y no se le perdonó lo poquito, ¿no? Pierdes la razón. Y no solamente pierdes la razón, sino que estás destruyendo vidas, y está claro de que no eres un discípulo, y está claro de que la iglesia se divide y se enfría, y por eso dice el carácter, algo principal en la congregación tiene que ser el amor de Dios en cada una de nuestras vidas, y el crecimiento sin amor, como estamos hablando, produce división, y sin embargo el amor produce multiplicación saludable. Dice que
una planta sin raíces puede crecer muy rápidamente, pero luego es fácil que, con muy facilidad, que se venga al suelo, ¿no? Y se caiga. Y dice, así, ¿no? Es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Aquel que está y tiene el carácter de Cristo en nuestras vidas, su vida no caerá fácilmente porque su roca es Cristo. Y las reuniones más fuertes no son las más numerosas. O sea, las iglesias más fuertes o las casas que queremos trabajar de amistad no son las más grandes, las más exitosas, sino que podríamos decir que las más exitosas son las más amorosas. Aquellas en las cuales el amor, esas características que hemos hablado del discípulo, amar a Dios, pero amar a tu prójimo, se desarrolla, y esas son no las que el Señor nos lleva a poder desarrollar ese carácter. Y en todo este proceso que hemos estado, si os dais cuenta, el Señor cada día nos lleva un pasito más. Pero dice que estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El desarrollo natural de una iglesia es entrar en ese proceso de crecimiento. Y está claro que hay etapas en la vida. Habrá una etapa de que no conoces al Señor o que lo has conocido y te has apartado y tendrás que restablecer esa relación, esa comunión con Dios. Tendrás otra etapa que irás creciendo, ¿no? Además de niño te irás haciendo adulto, joven, y empezarás a servir. Y luego crecerás y te harás un discípulo misional, entendiendo de que el Señor te ha llamado para algo y que lo importante es el cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que ese proceso lo hemos estado viviendo de ser siempre espectadores, que al final lo éramos todos. O sea, que yo también estaba en ese grupo, viendo a ver si por el tiempo, por no sé por qué, la cosa se desarrollaba sola. O sea, al final siendo un espectador, pero nos pasó de ser espectadores a decir, no, tienes que ser un discípulo. Yo creo que eso la mayoría ya lo tenemos claro, y luego de ser un discípulo a ser multiplicadores, aquello de que está ocurriendo en mi vida y que sé que es bueno para mi vida, está trayendo bendición para mi vida, el poderlo transportar a otros. Luego no solamente el ser un discípulo que hace discípulos, sino decían, no, además tengo que ser un sacerdote, alguien que intercede, que hace de puente, que une aquello divino que es lo que ha cambiado nuestras vidas con aquello que está perdido en una dirección y en la otra. Y ahora el Señor nos lleva a un paso más, de decir, no, hay que forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Todo es un proceso natural, pero Dios quiere al final traer esa transformación a nuestras vidas. Porque en esa transformación es donde hay bendición, pero hay satisfacción para cada uno de nosotros. No porque sea un proceso que hay que hacerlo, bueno, es que está así como si sería algo académico. No. Es un proceso natural de al final de el Señor volvernos a aquel origen con el cual nos había creado, que al final decía que era a su imagen y su semejanza, y nos tenemos que acordar de lo que perdimos y lo que el Señor nos quiere volver a dar. Y todas aquellas bendiciones que ya estaban hechas, preparadas, dadas para cada uno de nosotros, y el Señor lo que quiere es restaurando cada una de estas cosas para que tú puedas disfrutar de estas cosas, pero además para que seas un agente de bendición y puedas acercar a otros. Y antes de que Dios nos use más,
Antes de dar ese paso, porque yo hablo con los hermanos y todos queremos al final ser ese instrumento que Dios nos use como transformadores, pero antes de pedirle más, que hay que pedirle, tenemos que decirle: Señor, sigue transformando mi vida. Sigue trabajando para mi vida, porque esto no es consejo doy, para mí no tengo. Sino todo esto que estoy hablando, lo quiero para mí. No, ¿de qué te vale que se salve el mundo si se pierde tu vida? ¿De qué vale que se salve todo el mundo si se pierde tu familia? Todas esas cosas tenemos que quererlas, anhelarlas primeramente para mí. Y la verdadera evidencia del crecimiento en la iglesia, pero la iglesia luego es muy difícil de medir y valorar. Pero tú sí lo puedes hacer en tu vida, yo sí lo puedo hacer en mi vida. El verdadero crecimiento es cuánto me parezco yo a Jesús. Es ponerte en el espejo, es ponerte en medio de la iglesia, en medio de esa reunión, y cuando hay una situación, claro, si te aíslas no vas a tener ninguna situación. Pero cuando empieces a moverte, a relacionarte, a compartir con las personas, te van a venir, te vas a chocar, uno te va a poner la zancadilla, el otro te va a hablar mal. ¿Cómo reaccionas tú delante? Cuando el Señor te pide algo, ¿cómo reaccionas tú? Ahí es donde al final, fijaros las palabras de Jesús. Si es posible, pero si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible. O sea, que no estamos diciendo que, que sea malo decir, oye, a mí es que esto no me gusta. ¿Vale? A mí tampoco. Y parece que a Jesús tampoco le gustaba mucho la idea. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es al final lo que tenemos que valorar. No estamos hablando si uno ora mejor o no, si uno canta mejor o no, si uno viene a más reuniones o no. No estamos hablando de todas esas cosas que al final no dejan de ser, están bien y hay que hacerlas, pero no transforman nuestras vidas. Lo que transforma nuestras vidas es el trabajar y dejar que Cristo vaya forjando su carácter en nuestras vidas, y ante una situación, que te tienes que poner en esas situaciones, porque si no, nunca vas a ser probado. Cuando venga una prueba a tu vida, dale gracias a Dios, porque va a ser un momento donde vas a poder probar y valorar cómo estás. Y seguramente de que si esa prueba la afrontas mirando a la cruz, la superarás. Y además con gozo. No estoy hablando, no. O sea, con gozo. Y ahí es a donde el Señor nos quiere llevar, ¿no? A ese crecimiento de que Cristo se ha forjado en tu vida, en mi vida. Y que cuando hablen de la iglesia del Señor, lo que vean sea eso. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a decirle como Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hermanas, la relación con Dios nos tiene que llevar a algo más, a una transformación en nuestras vidas. A parecernos cada día más a Él.
Y no te estoy hablando de parecerte ni al pastor, ni a un responsable, ni a nadie. No, a Él. Aprender de Él. Caminar como Él. Pensar como Él. Vivir como Él. Amar como Él. Perdonar como Él. Y yo sé de que tú y yo, humanamente, es difícil. Pero sabemos de que está el Espíritu Santo para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para darnos fuerza y poder, dominio propio y poder reflejar aquella luz que alumbró nuestras vidas. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.